escritura, Juan capítulo 8, verso 1 al 11. Juan capítulo 8, verso 1 al 11. Esta es un bonito cuadro. Vamos a imaginarnos lo que está ahí sucediendo, ¿verdad? El Señor Jesucristo dentro de sus enseñanzas, cuando las multitudes lo seguían, habían ciertas situaciones que se presentaron en el camino y que Él sabía cómo atenderlas. Aunque muchos estaban buscando la manera de cómo atraparlo en algo falso, en alguna mentira, en algo que no estuviera correcto. Sin embargo, Él siempre tenía una buena enseñanza, ¿verdad? Una buena actitud ante las circunstancias. Juan capítulo 8, versos 1 al 11. Ya estamos ahí. Comparta la escritura con su hermano ahí al lado. Si no tiene, si está batallando para encontrarlo, ayúdele. Juan capítulo 8, versos 1 al 11, y dice la bendita palabra del Señor así. ¿Gusta leer conmigo? Yo leo el verso 1 y ustedes el 2 y nos reunimos en el 11. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana bajó al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose, él les enseñó. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, Le dijeron: maestro, esta mujer era sorprendida en el acto mismo del adulterio. y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía Fernando para poder acusarlo, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer, dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Yo no te condeno. Es el título del sermón en esta tarde. Yo no te condeno. Voy a leer otra vez el verso 10 y 11. Dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Oremos. Padre, gracias porque tenemos nosotros hoy la oportunidad, Señor, de leer estos acontecimientos, Señor, que sucedieron hace tanto tiempo, pero que nos dan una gran enseñanza para nosotros. Ayúdanos a entenderlo y a comprenderlo con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Ni yo te condeno. Yo no te condeno. Juan capítulo 12, verso 47, dice el Señor Jesucristo: al que oye mis palabras y no las guarda, dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Juan capítulo 3, verso 16, que es bien conocido por todos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo, ¿cómo dice el otro? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cuando el Señor Jesucristo está diciendo en Juan 12:47, dice: al que oye mis palabras y no las guarda, dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino
a salvar al mundo. Hermanos, si el Señor Jesucristo hubiera venido a juzgar el mundo, ¿cuántos cree usted que se hubieran salvado? Ninguno. Nadie. Todos. Desde aquel entonces hasta ahora, nadie hubiese sobrevivido, ¿verdad? Nadie hubiera quedado sin esa condena. Por eso el Señor Jesucristo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso el Señor Jesucristo vino. Y mire, si el Señor Jesucristo no juzga, Él no condenó a aquella mujer. Entonces, en la iglesia, mis hermanos, escuche bien, ¿verdad? Desde la mañana yo le estaba diciendo de qué se iba a tratar esto. En la iglesia de Cristo está compuesta de una gran diversidad de personas, y hay personas que dicen, ¿verdad?, que en la viña del Señor hay de todo, ¿verdad? Dicen, pues es que hay de todo en la viña del Señor. Y usted se va a encontrar con hermanos, algunos nuevos, otros ya de 40 años ¿verdad?, en la iglesia, otros de 20, etcétera, ¿verdad? Pero que todavía tienen dificultades con su carácter, con su temperamento, con la demostración de amor al prójimo, ¿verdad? ¿Pasan dificultades? Por supuesto que sí. Entonces, una de las tareas, escuche bien, más difíciles en el mundo y en la iglesia, es amar a las personas tal como son. ¿De qué se quejan a veces los hijos cuando tenemos, ¿verdad?, más de 3 hijos? Y entre ellos tienen dificultades. ¿De qué se quejan a veces? ¿Verdad? Porque hay quejas, ¿verdad? Vienen con el papá, vienen con la mamá, ¿y de qué? O nosotros veníamos y nos quejamos. ¿Por qué? Porque no somos iguales. Todos tenemos diferentes caracteres. Y decía una persona, no podemos tratar a nuestros hijos iguales. Van a ver diferentes, porque los hijos son diferentes, dice, así como los dedos de la mano son diferentes. Uno más alto, otro más chaparrito, otro más gordito, otro más flaquito, etcétera, ¿verdad? Entonces, este es el gordito, el que se comió todo. Por eso este no alcanzó mucho, el otro. Pero hay de todo en la viña del Señor, en la iglesia. Y la dificultad más grande con la que nos enfrentamos es que van a haber personas a las que nos va a costar más trabajo amar. Las personas, ¿verdad?, se nos hace difícil porque hay personas, dicen, aquellas a las que nos va a costar trabajo amarlas, porque van a ser personas que están obsesionados con ellos mismos. Son las personas que siempre quieren tener la razón, ¿verdad? Quieren ganar, siempre están en lo correcto, acostumbrados a que hagan las cosas como ellos dicen. Y si no las hacen así, pues ya se molestan y están en desacuerdo. Entonces, vamos a tener dificultades. Van a haber situaciones en las que va a tener que haber un árbitro. Romanos capítulo 3, verso 10, la Escritura nos dice como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos justos hay? Ni uno. Ni uno solo. Y esto es un salmo porque desde el antiguo pacto el Señor estaba buscando entre toda la humanidad que hubiese alguien y no encontró absolutamente nadie. Dice, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, cada uno se fue, ¿verdad?, siguiendo sus propios pensamientos. Hoy en día el mundo vive así también. Entonces, ¿sabe? No hay justo ni aún uno, y eso lo incluye a usted. Y lo incluye también a usted otra vez, a mí también. Entonces, en la Escritura, mis hermanos, tenemos ejemplos maravillosos. Por ejemplo, los compañeros que Jesús escogió. Yo quiero preguntarle, ¿usted tiene amigos? Aquellos que dicen, tú eres mi amigo, pero ¿usted ha escogido a sus amigos? Recuerdo en una ocasión alguien me llamó amigo, me dijo amigo, y yo le dije, yo tengo un concepto acerca de los amigos. Le dije, si te lo explico, tú te vas a molestar conmigo, porque a mis amigos yo los escojo. No podemos tener tantos amigos porque le vamos a quedar, cuando queramos quedar bien con uno, le vamos a quedar mal a otro. Pero el Señor Jesucristo nos llamó a nosotros amigos. Pero miren,
Los amigos que el Señor escogió. Cuando usted escoge un amigo, ¿por qué escoge ese amigo? Por lo regular va a ser por una afinidad. O sea, porque están de acuerdo en algo, porque les gusta lo mismo. A lo mejor le van al mismo equipo. Difícilmente van a ser muy amigos si uno le va a la Cruz Azul y el otro a la América. Va a haber algún momento en el que, ¿verdad?, la amistad se va a cortar, porque un republicano o un demócrata en la política van a llegar al momento en donde van a estar divididos, van a estar en desacuerdo. Entonces, por lo regular, cuando hay una amistad es por afinidad, ¿verdad? Por ejemplo, el adicto, el borracho, el que anda metido, ¿verdad?, se va buscando por afinidad, o sea, por asociación, le llaman otros, ¿verdad? Porque les gusta lo mismo. Entonces, así es como uno va agarrando a los amigos. O sea, no fuimos y lo buscamos y le dijimos, hey, ¿quieres ser mi amigo? No, sino con el paso del tiempo, ¿verdad? Oye, me he dado cuenta que a ti te gusta la pesca, a ti te gusta la cacería, ¿verdad? Y así es como van haciendo ciertas amistades. Entonces, en la iglesia y en la familia, uno no puede escoger. Usted nació en una familia donde sus hermanos van a ser diferentes, ¿verdad? Hasta sus padres van a ser diferentes que usted, o usted que ellos, pero es la familia que usted donde le tocó nacer, y ni modo, se aguanta. En la iglesia también, es el lugar donde usted viene, ¿verdad? Y se goza, y le gusta. Usted encuentra la congregación donde usted se siente cómodo, donde usted sirve, y dentro de esa congregación usted va a encontrar personas que no son como los otros. Se va a encontrar con los diferentes caracteres, con los diferentes temperamentos, quizás con otro hermano que es más débil que usted, otros que a lo mejor a pesar de permanecen, son firmes. Entonces, dijimos que en la iglesia y en la familia uno no puede escoger. Y nosotros como iglesia, como hijos de Dios, somos llamados a aceptarnos tal y como somos. A veces quisiéramos cambiar a nuestros hermanos, quisiéramos que ellos fueran diferentes, que fueran más maduros. Pero hay hermanos que están también deseando que nosotros maduremos, que nosotros seamos más amables, seamos más atentos, no sé. A lo mejor hay ciertas debilidades en nosotros que otros hermanos pueden ver y quisieran cambiarnos, quisieran que nosotros fuéramos diferentes. Hay matrimonios donde se llegan a la dificultad porque el esposo quiere que la esposa sea, ¿verdad?, no sé, más atenta, la esposa quiere que el esposo sea más detallista, etcétera, pero no se ha logrado. Y se van a encontrar con que, ¿verdad?, no se pueden cambiar de esa manera uno al otro, solamente se tienen que aceptar tal cual son. Entonces, vamos a ver, porque el Señor Jesucristo escogió un grupo bien diverso. Imagínese usted solamente ese cuadro y yo quiero preguntarle, ¿a usted le hubiera gustado ser parte de ese grupo que el Señor escogió? Ser parte de los discípulos, ser parte de esos apóstoles del Señor, andar con el Señor esos 3 años y medio. Uno de ellos era impetuoso, era bien impulsivo. Cuando se enojaba, usted mejor no quería estar ahí cerquita, porque te sacaba un machete y volaba orejas. ¿Sí saben quién fue, verdad? Pedro era impulsivo. Y saben que él tenía un hermano, Andrés, del cual no se habla mucho, ¿verdad? Como de Pedro, pero era su hermano. Entonces vemos a un Pedro que era impulsivo, era como arrebatado. Nadie se quería salir y caminar sobre las aguas, pero él quiso, ¿verdad? Y Andrés, pasivo, calmado. Imagínese usted. Entonces, la diferencia de caracteres, aún siendo hermanos, pero a estos los escogió el Señor. Dentro de este grupo también estaba
Habían dos hermanitos, Jacobo y Juan. Estos eran impacientes. Estos se desesperaban. Dicen que en una ocasión iban caminando por ahí, llegaron a cierto lugar. La gente era incrédula, ¿verdad? Y entonces un problemita por ahí, a tal grado que le dicen al Señor: Señor, ¿quieres que oremos? Dijo, y que caiga fuego del cielo y se los consuma todos estos. Porque a veces dentro de la iglesia hay quienes su oración quisiera que fuera así: ay, Señor, ya llévatelo. Otros quieren sacar machete y otros calmaditos, tranquilos, no dicen nada. Hay de todo, mis hermanos. Pero mira el grupo que el Señor estaba, ¿verdad? De Judas. Habían dos que les gustaba sobresalir. Dijeron al Señor: Señor, queremos, ¿verdad?, cuando lleguemos allá, uno que esté a tu derecha y el otro a la izquierda. Es más, fueron y le dijeron a la mamá, ¿verdad? Allá viene la mamá alcahueta, ¿verdad? Señor, que cuando, ¿verdad?, sienta uno de mis hijos, ¿verdad?, y por supuesto, ¿verdad?, el mayor iba a estar al lado derecho y el otro al lado izquierdo, ¿verdad? Y bueno, Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo era un cobrador de impuestos. Este estaba al servicio del Imperio Romano. Estos, por el trabajo que estaban desempeñando, se convertían automáticamente como en traidores de la nación judía. Lo veían como eso. Pero el Imperio Romano pues era bien inteligente, bien astuto, ¿verdad? Usaba esa, vamos a decir, astucia, porque usaba a los mismos judíos, ¿verdad?, para que le cobraran impuestos a su misma gente, ¿verdad? Y claro, ellos se enriquecían, ¿verdad? Por eso la mala fama de ellos los tenían como ladrones, como pecadores, por causa de que ellos extraían dinero, más dinero de lo que debían, y entonces se convertían en eso, ¿verdad? Traidores a la patria. Entonces, Simón el Celote se cree que este era parte de un grupo judío violento y extremista que se oponía a los romanos. Imagínense, este estaba en contra del Imperio Romano. Por supuesto que ellos, estando bajo la opresión del dominio de los romanos, nadie estaba de acuerdo con Roma. Pero ¿se puede usted imaginar a este? Dicen que era, ¿verdad?, violento, extremista, en contra de los romanos. Y este pudo haber dicho: Señor, yo no voy contigo si ahí está Mateo. Mateo está sirviendo para este grupo y yo no. ¿Ok? Yo no estoy de acuerdo con esa política, así es que lo siento mucho. Pero ¿se imagina? Cuando vemos los caracteres, el trabajo que estos tenían, y se imagina en alguna ocasión el Señor tratando asuntos porque salieron entre ellos ahí en desacuerdo. Judas lo vendió. Ahora, ¿cuánto tiempo anduvieron estos con el Señor Jesucristo? 3 años y medio. ¿Y usted cree que en 3 años y medio no hayan tenido una discusión por ahí entre ellos mismos? Por supuesto que sí. Pero hay una declaración muy fuerte que la Biblia hace. El mismo Señor Jesucristo dice: y en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? En que se aman los unos a los otros. Entonces, uno era de un partido, otro era del otro partido, uno le iba a la América, otro a la Cruz Azul, pero tenían que seguir amándose. Uno era republicano, el otro era demócrata, pero tenían que seguir amándose. Uno era alto ejecutivo y el otro, ¿verdad?, barría las calles, pero tenían que llevarse bien. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Qué diferencias tenemos nosotros? ¿Qué dificultades hemos llegado a tener? ¿Cómo el Señor hubiera resuelto todas esas situaciones? ¿Se imagina? En una ocasión que el Señor le haya dicho: a ver, Pedro, por favor, organízame, vamos a ir a tal parte, ¿verdad?, allá cerca del mar de Galilea. Quiero que vamos a estar allá 3 días,
¿verdad? Organiza qué es lo que vamos a comer, todo esto, ¿verdad? Y al rato Pedro, tratando de hacer eso, ¿verdad? Llega con Judas y le dice, mira Judas, necesitamos tal cantidad de dinero porque vamos a hacer esto y esto y esto. Y Judas le dice, no hay tanto dinero así. Pues ¿qué has hecho, verdad? Y entonces Pedro viene con el Señor y le dice, mira Señor, que dice Judas que no hay dinero. ¿Y qué ha pasado con el dinero? Si a todas partes donde vamos la gente es generosa y nos ha dado. Por eso tenemos a este que guarda el dinero, ¿verdad? Y entonces, imagina. Y con el temperamento de Pedro. Tenía que andar con cuidado. Muchas veces así pasa. Sigue sucediendo. Dentro de las iglesias hay de diferentes. Estos tenían diferentes temperamentos, diferentes caracteres, y el Señor tenía que saber cómo trabajar con ellos. Primera de Juan capítulo 4, verso 7. Mire, escuche bien lo que dice la Escritura. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? Es de Dios. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero aquí es donde está el problema, en el siguiente verso. Porque dice que el que no ama, ¿qué? No ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Verdad que el Evangelio es bien sencillo? Bien clarito. Clarito, clarito. Así de simple, sencillísimo. El que no ama, no ha conocido a Dios. Amar, mis hermanos, a veces lo interpretamos mal porque pensamos que porque amo a mi hermano yo tengo que estar de acuerdo con él. Muchas veces no vamos a estar de acuerdo. No vamos a estar de acuerdo en todo. Pero eso no quiere decir que no voy a amar a mi hermano. ¿Cuántos padres han sido defraudados por los mismos hijos? La relación se rompe, pero los padres no dejan de amar a los hijos. Hay una relación rota, sí, pero los hijos no dejan de amar. No estamos de acuerdo con lo que ellos hacen, pero eso no quiere decir que no los amamos. Eso es lo que nos cuesta dificultad, ¿verdad? Entenderlo. Hay quienes a veces le expresan a usted sus ideas, sus pensamientos y lo lastiman a usted. Lastiman sus emociones porque somos seres emocionales. Pero eso no quiere decir que dejemos de amar a las personas. Ay, pero no, yo con ¿verdad? No, y queremos cerrar las puertas, no. No la cierre. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y digo que el que tiene dificultad para amar es porque es egocéntrico. Quiere que solamente su justicia sea reflejada. ¿Por qué cree que a veces tiene que haber un arbitrario? Alguien que esté en medio, un referee, alguien que sea un intermediario, alguien que, ¿verdad?, esté en medio para traer paz. ¿Por qué razón? Porque todos tenemos la razón de nuestro lado. ¿Verdad que sí? Sí. En muchas situaciones todos tenemos la razón, ¿verdad? En una dificultad, yo expongo mi punto de vista desde el lugar donde yo estoy, yo veo esto, ¿verdad? Pero el otro está viendo su razón del lado del lado en que él está. Entonces, en nuestro lado, los dos tenemos la razón, pero hay dificultades. Pero esas situaciones que se presentan en medio, en el camino, no tienen que hacer que nos dejemos de amar, porque entonces no hemos conocido a Dios. Porque la Biblia es tan clara: el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, si usted todavía tiene problemas, ¿verdad?, para amar a su hermano, lo más seguro es que un día, y verdad, dijo alguien, yo no soy profeta, pero cuando alguien tiene dificultad para amar, es muy probable que en el futuro esté fuera del camino de Dios. ¿Por qué?
porque no ha conocido a Dios todavía. Alguien que ha conocido a Dios se va a esforzar por amar. ¿Quién dijo que era fácil? No es fácil. No es fácil. Van a haber ciertas situaciones, ¿verdad? Pero cuando el Señor Jesucristo interviene, cuando llega a nuestra vida, cuando Él nos ayuda, nos facilita todas las cosas, Él trata con los diferentes caracteres, los trae a paz. Nosotros no debemos dejar de tratar con respeto y con cariño a las personas, por más mal que le caigan. Dicho de paso, nadie debe de caernos mal si somos nuevas criaturas en Cristo. Amén, amén. Nadie tiene que caernos mal, ¿verdad? Y a veces hay expresiones que se nos salen. Aparece ahí en televisión alguien, en un programa, alguien, ¿verdad? Que, ay, cómo me cae gordo, ahí flaco y pobre, ¿verdad? Pero es una expresión que a veces sacamos. No estamos de acuerdo con la ideología, pero no debe de caernos mal nadie. Entonces, el Señor nos dio ejemplo de aceptación al ver la variedad de los discípulos que Él llamó. Tenía un Pedro, tenía un Judas, tenía, ¿verdad?, a Judas el celote, tenía aquellos dos, Jacobo, Juan, que querían bajar fuego del cielo, etc. Entonces, Él nos dio ejemplo de aceptarnos, de no hacer excepción de personas. Y vamos a estar en desacuerdo en algunas o en varias cosas, ¿verdad? Pero siguen siendo nuestros hermanos. No se moleste si las cosas no las hacen como usted había dicho, como usted pensaba, como usted le dio la idea. No se moleste, ¿verdad? Porque hasta eso llegamos. A veces nuestros hijos se molestan, ¿no? Es que yo le dije, ¿verdad? Y que lo hiciera así, así, y dijo, déjalo. Entonces, podemos pasar por alto las cosas que hacen mal, nuestras familias cercanas. Hablaba con un hermano hace algún tiempo y le decía esto. Hablaba de mí y le decía, yo me encuentro con esta dificultad. Estoy aprendiendo, como todos los demás. Yo le tengo mucha paciencia a cualquiera de ustedes. ¿Sí? La pueden regar, y yo vengo con paciencia, ¿verdad? Y les enseño, les digo, y les llamo la atención a la mejor, ¿verdad? Pero a mis hijos y a mi esposa he aprendido que debo tenerles paciencia. Porque es como le digo, le puedo tener paciencia a todos. Usted me llama y yo lo escucho, ¿verdad? Ya de repente y está pidiendo consejo, pero no me suelta el micrófono, entonces le voy a decir, espéreme. Ok, ahora ya, escuche, ¿verdad? Y sigue, ya me dijo, ahora déjele digo, ¿verdad? Pero muchas veces, cuando mi esposa me está diciendo algo, antes de que empiece a hablar, yo ya le paré. Tranquila, ¿verdad? Paciencia. Estoy trabajando en eso. Pero muchas veces, mis hermanos, las fallas se las dejamos pasar. Yo he escuchado de algunos pastores, ¿verdad? Y bueno, con todo respeto a los pastores, han tenido esa dificultad. Conociendo el carácter de sus hijos y la doble vida muchas veces de sus hijos, todavía les permiten servir en la iglesia. O sea, como que les pasan por alto esas cosas, pero tratándose de alguien más, ¿verdad? No, usted no puede servir, ¿ok? Porque usted anda en esto y esto y esto, y eso no está bien. Y muchas veces a sus familias, ¿verdad? Como que no vieron nada. Eso es incorrecto, por supuesto. Entonces, vamos a pasarle por alto a aquellos que amamos
Vamos a hacer excepción de personas. Este hermano no me cae tan bien, así es que mejor lo siento, ¿verdad? Aunque no hace bien las cosas, pero me cae bien, así es que usted sígale. Pero si usted sígale. ¿Me entiende? No podemos hacer eso. Tenemos que ser justos, tenemos que aprender a aceptarnos tal cual somos. Gálatas capítulo 5, verso 14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué estoy hablando de estas cosas, mis hermanos? Porque muchas veces nuestros ojos, viviendo en una naturaleza pecaminosa, viviendo en un cuerpo, viviendo todavía en este mundo, habiendo aprendido, ¿verdad?, a defendernos como el mundo nos enseñó, muchas veces todavía sacamos esas armas dentro de nosotros mismos para lastimarnos. O ya se fijó que aquel hermanito anda así, asá. O mire que aquella hermanita así, y cuándo le va a llamar la atención. ¿Me entiende? Entonces, como que estamos solamente viendo las debilidades de otros, cuando nosotros también tenemos defectos, porque somos imperfectos todos. El Señor Jesucristo, por eso estoy hablando de la diversidad de personas, y yo no creo, ¿verdad?, que estos, en cuanto empezaron a caminar con el Señor, eran perfectos. No lo eran, no eran perfectos. ¿Les llamó la atención el Señor? Yo creo que muchas veces, en muchas ocasiones. Cuando ellos trataban de ir por Pedro, guarda ese machete. El que a hierro mata, a hierro, ¿verdad? Entonces, pero dice el verso 15 de Gálatas 5, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En la iglesia, a usted no le debe caer mal a nadie, ni en la calle tampoco, ¿verdad? Allá afuera tampoco. Porque la Biblia dice que si usted no ama, entonces usted no conoce a Dios. Hay hermanos, ¿verdad?, que estando uno ahí, ¿verdad?, encendidos, quieren pelear, y tiene uno que intervenir, y tenemos que atraerlos a paz. Pasamos procesos como esos, sí. La gente allá afuera dice que hay hipocresía en la iglesia. En todos lados hay. En todos lados. Y en la iglesia, por supuesto que también hay. Por supuesto que lo hay. Porque la Biblia aquí está diciendo, cuando el apóstol Pablo está hablando a los Gálatas, les está diciendo: toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis. Quiere decir esa palabra, consumir, es destruir, es hacerte daño, de tal manera que se destruyan. No se destruyan unos a otros. Entonces, en las iglesias, si nos dicen que estamos llenos de gente hipócrita, ¿y qué tenemos que hacer? Amarlos, orar por ellos, ayudarles a crecer, pidiendo a Dios que crezcan en la fe, que maduren. ¿Qué hacemos cuando vemos que un hermano se cae? La palabra de Dios nos manda que nosotros lo restituyamos con mansedumbre, con humildad. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, verso 2. Estas son 3 grandes virtudes de un cristiano. 3 virtudes que nosotros como hijos de Dios debemos de tener. Efesios 4:2 dice: con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y tengo ganas de decirle: levante la mano, ¿verdad?, al que le sobre estas virtudes. La palabra de Dios nos dice que estas virtudes son como consecuencia, parte del fruto del Espíritu Santo.
Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, templanza, ¿verdad? Que es lo mismo. Entonces, estas virtudes, mis hermanos, a nosotros deberíamos de practicarlas siempre, deberíamos de tenerlas con nosotros. 3 virtudes: humildad, mansedumbre, paciencia. Humildad para con nuestros hermanos, mansedumbre para con nuestros hermanos, paciencia para con nuestros hermanos. Aprender a aceptarlos tal cual son. Y cuando los veamos caerse, ayudarlos a levantarse. Y quiero ir un poquito más para allá, porque con los nuestros muchas veces no tenemos esa paciencia. Mire que, por ejemplo, si una familia nos está visitando y por alguna razón al niño de la familia que nos está visitando se le cae el vaso de agua o de lo que sea, ¿verdad?, en la mesa, ¿cuál es la reacción de nosotros, los anfitriones? Oh, no se preocupe, ¿verdad? Y bueno, el niño comienza a llorar porque pues el papá o la mamá empieza a regañarlo: como eres esto, como el otro, ¿verdad? Que no tienes cuidado. Es un niño, fue un accidente, se derramó el agua, ¿verdad? Y el jefe de la familia, ¿verdad?, si está ahí, dice, no se preocupe, nomás fue un vaso de agua, ¿verdad? Ahorita limpiamos, no pasó nada. Pero que no sea un hijo nuestro, porque ahí mismo, sin comer, y váyase a su cuarto. ¿Verdad que nos acaba la paciencia? Se nos acabó la mansedumbre y la humildad, aún con los mismos nuestros. Miren cómo actuamos. ¿Cierto o no es cierto? ¿Y qué diferencia hay entre un niño y otro niño? Absolutamente ninguna. ¿Qué diferencia hay entre un hermano y otro hermano? Ninguna. Somos diferentes. Unos tienen más capacidad que otros. A veces asumimos, mire, yo soy de esos. A veces yo asumo, ¿verdad?, que lo que yo ya pensé, lo que yo ya planeé, ya mi esposa lo sabe. Y espero que las cosas sucedan porque pues yo, ¿verdad?, y me dice, no hiciste esto, el otro. Oh, pues yo creí que te había dicho. ¿Cuándo? A lo mejor le dije, pero ya a nuestra edad ya se nos olvidan las cosas. ¿Cierto? ¿En qué estaba diciendo? Yo debo ser humilde. Usted debe ser humilde. ¿Y por qué debemos ser humildes? ¿Por qué debe ser usted manso? ¿Por qué debo ser yo manso? ¿Sabe por qué? Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores es manso. Y Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, para llegar a esto, ¿verdad?, de que aquella mujer lo traen aquellos fariseos, aquellos escribas, aquellos religiosos, la querían apedrear, y el Señor dijo: el que esté libre de pecado, el que se sienta que no ha cometido ningún error. ¿Cuántos de nosotros a veces nos hemos sentido así como que nos van a apedrear, o como que ya nos apedrearon, ¿verdad? ¿Le ha pasado? Sí, a veces nos tiran. Pero muchas veces nosotros también agarramos piedras y traemos para tirar. Pero ¿de qué nos acordamos? Que así como aquel hermanito cayó, nosotros podemos caer también. Estamos en la misma cuerda floja. Entonces, Dios no nos mandó a resaltar los defectos de nadie, porque así como esta mujer que fue hallada en pleno adulterio y fue traída al Señor, escuche bien, un día nosotros también nos encontraremos solos con el Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? Él le va a decir, como le dijo a aquella mujer: ni yo te condeno. Porque Hebreos capítulo 4, verso 15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que fue
tentado, fue probado en todo, según nuestras emociones, según nuestra humanidad, dice, pero hallado sin pecado. Entonces, Él sabe la lucha que usted está viviendo. Él sabe la situación, la dificultad en la que usted está pasando. Él conoce las debilidades de cada uno de nosotros. Pero no por eso Él nos desecha. Él todavía nos da la oportunidad. Lucas capítulo 5, verso 32, ya casi estoy terminando, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El cristiano maduro, escucha bien, el cristiano maduro siempre va a rescatar a su hermano. El cristiano carnal lo va a destruir. Porque uno va a incluir a su hermano, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus imperfecciones, lo va a incluir, va a querer hacerlo parte del mismo trabajo, en la obra. Pero el carnal va a querer deshacerse de él, va a querer excluirlo. Oh, este no es buen elemento, vamos a quitarlo, vamos a sacarlo, ¿verdad? Este se ha equivocado un montón de veces. Pero eso es actuando carnalmente. Sin embargo, uno que ayuda promueve el crecimiento, mientras que el otro desecha. Gálatas capítulo 6, verso 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, escuche bien, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿alguna vez usted ha cometido una falta? Todos los días pecamos, ¿cierto? Dígame que usted no pecó hoy y ahorita le prendemos una veladora. Lo canonizamos, dicen allá, ¿verdad? Aquí por lo menos le tomamos una foto con la Canon. Porque todos hemos pecado. Todos hemos fallado. Pero esta palabra dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¿Sabe quién nos ha sorprendido en las faltas? Quizás usted es bueno para esconderse, para esconder la mentira, para esconder aquello que es malo. Puede irse al casino más lejos, donde, ¿verdad?, crea que ningún hermano llega por ahí. Pero de Dios no. Ahí está Dios. Entonces fue sorprendido por Dios. ¿Y tuvo Dios misericordia de usted? Sí. Porque Dios no nos da conforme a nuestro pago. Dice la Escritura que Él es... hay una palabra que Él usa para no dejar caer todo su peso sobre nosotros. Dice la Escritura, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa palabra, considerándote a ti mismo, quiere decir muchísimo. O sea, quiere decir que seas consciente. Si viste a tu hermano que cayó, restáurale con espíritu de mansedumbre, ¿ok? No llegues diciéndole, ya te vi, te vas a ir al infierno, sino tranquilo, ¿verdad? Mira, Dios te ama y por ese amor, ¿verdad? Con el que Él nos ha amado, vamos a echarle ganas juntos, levántate, vamos, ¿verdad? Entonces, con ese espíritu de mansedumbre, vamos a aceptarnos unos a otros, vamos a ayudarnos unos a otros, dice, considerándote a ti mismo. ¿Sabe por qué? Porque ahorita yo puedo estar bien animado y queriendo traer a todos, pero al rato yo puedo ser el desanimado. Cuando ya todos están bien prendidos, yo puedo estar bien desanimado y alejado. Porque no siempre vamos a estar arriba. Tristemente, así es nuestra vida. Y la vida espiritual de nosotros, si no la mantenemos en fuego, mis hermanos, nos enfriamos muy pronto. Si usted dejó de venir un domingo, el otro dijo, híjole, ya, y así se va enfriando hasta que llega el momento en el que, de plano, ¿verdad? Ni aquí ni allá. Y entonces, Dios
mis hermanos, no desecha absolutamente nadie. Jesús restauró a la mujer con un espíritu de mansedumbre. Y escuche bien, porque yo estoy en la misma posición que está usted. En la misma. No he dejado de ser humano. No he dejado de ser hombre. ¿Tenemos dificultades? Sí. Todos estamos expuestos a pecar. Hay gente, escuche bien, hay gente, y en la mañana le decía, a veces nosotros perdemos credibilidad de las personas que nos enseñan cuando vemos sus errores, cuando vemos sus defectos. Decimos, no hombre, ¿este qué me va a enseñar a mí? Está peor que yo. Y bueno, pues tristemente eso es así. Perfectos, no hay absolutamente nada. Y esto no es justificando las faltas o los errores cometidos. Pero déjeme decirle que no es lo mismo ver la falta de los hermanos que ver las faltas de un líder. La falta de un líder va a pesar más. La falta de un líder va a desanimar a mucha gente. Las faltas de un pastor, de un maestro, de un diácono, de un líder, de una iglesia, por supuesto que va a hacer estragos. ¿Por qué? Porque muchos están siguiendo ese modelo. Entonces, ¿hay más responsabilidad? Por supuesto que sí. Debemos considerarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Dice, no sea que tú también seas tentado. Hablando de santidad, mis hermanos, yo escucho a muchos hombres que se suben al púlpito y condenan un montón de cosas. Y hablan de la santidad, y por supuesto nuestro Dios es santo y demanda santidad de nosotros. Pero hay quienes lo dicen, lo predican, ¿verdad? Y como que ellos son bien santos. Que por supuesto yo me siento tan mal que en algún momento digo, yo voy a dejar el pastorado porque yo no puedo. O sea, para la santidad que demandan estos hombres. Pero el Señor dijo, no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Todos fallamos todos los días, pero gracias a Dios que nos dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. En la mañana hablábamos acerca de los que practican el pecado. Gracias a Dios usted está aquí, no está practicando el pecado, ni anda buscando dónde ir saliendo de aquí. Ay, ahorita, ¿verdad? Hay un bailongo por allá, me voy para allá. Porque ya no somos de los que practicamos el pecado. Ponía un ejemplo acerca de las vestiduras sucias. Cuando alguien viene de fuera sucio, ¿verdad? Nunca se ha bañado, etcétera, y venimos oliendo. Nuestros pecados nos hacían oler todo eso. Pero cuando venimos a Dios nos da ropa nueva, nos da un corte de pelo, nos hace nuevas criaturas. Pero eso no quiere decir que no nos vamos a volver a ensuciar. El asunto es que cuando uno anda sucio, y yo no sé, ¿verdad? Aquí mis hermanos que trabajan en construcción o los que son mecánicos a veces, ¿verdad? Pues usted anda con las manos sucias entre lo que está sucio y es muy fácil solamente, pues aquí ¿verdad? Y usted ¿por qué? Porque todo anda sucio, no tiene problemas con ello. Pero ¿verdad que cuando anda bien trajeadito, no quiere, primero llega y entonces ya puedo recargarme, porque no quiero ensuciar mis vestiduras. Entonces, como hijos de Dios es lo que cuidamos ahora. Ya no somos como que andábamos sucios y no nos importa revolcarnos, caernos, tirarnos, ¿verdad? Yo cuando voy a echar mecánica en mi carro, yo uso cierta ropa que yo sé que me puedo tirar ahí y me voy a ensuciar, ¿me entiendes? Pero con esta ropa la voy a pensar 2 veces porque luego la tintorería pues cuesta. Entonces, no, mi esposa tiene que lavar. Entonces, Dios no desecha a nadie, mis hermanos. Y en la Escritura siempre vamos a encontrar, vamos a leer que Moisés pecó, ¿sí o no? Sí. Moisés no fue perfecto. Moisés, en su deseo de liberar a su pueblo, él mató. Sin embargo, Dios no lo desechó por eso. David no solamente adulteró, sino que mató también, se convirtió en un asesino. Dios no lo desechó por eso, pero el hombre vino con arrepentimiento, ¿verdad? Le pidió perdón a Dios. Es lo mismo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que seguir esos ejemplos. Elías, un hombre sujeto a las pasiones igual que usted y yo. ¿Qué pasiones tiene usted?
Pues las pasiones que usted ha experimentado en su vida, la misma es que el ser humano tiene. Y Elías era de lo mismo. Sin embargo, dice que este hombre, ¿verdad? Dios no lo desechó. Oraba y cosas sucedían, Dios lo escuchaba. Quiere decir que usted, en su imperfección, por supuesto, no agarre eso como excusa, ¿verdad? Al cabo Dios me va a perdonar. No, porque la Biblia dice que los que hemos conocido a Dios no pecamos. O sea, lo que quiere decir es que no somos de los que vamos y buscamos, ¿verdad?, ensuciarnos. No somos de los que vamos y buscamos el pecado para revolcarnos en él y luego venir y que Dios nos limpie. Entonces, si Dios no desecha a nadie, ¿quiénes somos nosotros para desechar a otros? Si Él te quiere usar, no te condenes a ti mismo. Yo no sé qué pensaba esta mujer después de que la querían apedrear. La Biblia no sigue hablando, no da detalles de qué sucedió después, pero esa mujer a lo mejor por la vergüenza tuvo que moverse de ese lugar, irse a vivir a otro, no lo sé, la Biblia no lo dice. Sin embargo, Dios la restauró, ¿verdad? Nadie, si no la apedrearon ese día, no la volvieron a voltear a ver, y si la vieron, dijeron, mira, que a punto estuvo, pero, y se iban a sentir culpables todavía. ¿Cuántas veces nosotros hemos criticado, juzgado, señalado a alguien? Lo hemos desechado, ¿verdad? No, a este no, y hacemos acepción de personas. Dios es un Dios de amor. Dios no desecha absolutamente a nadie. Nosotros no debemos desechar a nadie, debemos amarnos los unos a los otros. No debemos condenar a nadie. ¿Por qué? Porque Dios nos pidió amarnos, no juzgarnos. Amarnos, no condenarnos. Dios nos dijo, vayan y ámense los unos a los otros. Él nos dijo, vayan y juzguen. ¿Verdad que no? No nos dio lo de jueces, ¿no? Entonces no somos jueces, el único juez es Dios. ¿Tenemos dificultades? Todos tenemos dificultades. Póngase sobre sus pies, vamos a orar en este momento. Te damos muchas gracias, Padre Santo, por tu enseñanza, y queremos pedirte perdón por todas las veces que en nuestra debilidad, en nuestra imperfección, hemos visto la imperfección de otros. Padre, perdónanos, porque nosotros mismos un día estuvimos necesitados y tú tuviste misericordia de nosotros. Un día cuando el mundo, la sociedad nos desechaba, Señor, tú no nos desechaste. Tú tuviste misericordia. Gracias por mis hermanos, estamos aprendiendo juntos. Y queremos, Señor, aprender a soportarnos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros, con nuestras cualidades, con nuestras imperfecciones. Por supuesto, ayúdanos a trabajar, Señor, en esos defectos, en esas cosas que todavía nos cuestan trabajo, Señor, ser diferente. Quizás tenemos un temperamento que exaspera a nuestros hermanos. Quizás tenemos un carácter que no le cae bien a mi hermana o a mi hermano. Señor, transfórmanos, ayúdanos, Señor, en este proceso. Mientras continuamos aquí, ayúdanos, Señor, a amarnos los unos a los otros, a vernos con los ojos que tú nos ves, así como tú viste, Señor, a aquella mujer y viste su necesidad, no solamente porque iba a ser apedreada, Padre Santo, sino que tú no la desechaste, no la condenaste, como tampoco nos condenaste a nosotros. Todos necesitamos, Señor, ser misericordiosos, porque tú tuviste misericordia de nosotros. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, tu santo nombre, y gracias por tu paciencia. Gracias por ser tan bueno, Señor, para con nosotros y enseñarnos a tu palabra, a no desecharnos los unos a los otros. Más bien, tu palabra nos enseña a amarnos. Perdónanos por todas las veces, Señor, que te hemos fallado. Por muchas veces hemos sido llevados, impulsados por el carácter, las emociones o ese temperamento, al igual que Pedro, que en algunas ocasiones tuvo que ser reconvenido por ti mismo, Señor. Muchas veces nosotros tenemos también un carácter impulsivo. Padre, perdónanos, porque en ese carácter, Señor, hemos dañado a tantos. Pero también, Señor, cuando hemos sido tan pasivos, es posible, Señor, que alguien se haya desesperado con nosotros.
Ayúdanos a adquirir, Señor amado, esas virtudes de las que hablamos, Señor, esa humildad, esa mansedumbre, esa paciencia. Y ayúdanos, Señor, a tenernos paciencia los unos a los otros. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Mientras usted sigue orando, yo quiero hacer esta invitación. ¿Habrá alguien en esta noche? Alguien en esta noche que a lo mejor, al igual que aquella mujer, descubierto por su pecado, el mundo lo apedrearía, pero Jesucristo quiere sanar su corazón. Jesucristo quiere darle salvación. Aquellos querían condenar a la mujer, pero al ver que se fueron acusados por su misma conciencia, le dijo a la mujer: ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Habrá alguien en esta noche que le gustaría abrir su corazón al Señor y decirle: Señor, yo soy un pecador, yo necesito tu perdón? ¿Habrá alguien en esta noche que quiera abrir su vida, su corazón a Jesús? Levante su mano y yo quiero orar por usted. ¿Le gustaría recibirlo en su corazón? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aquí hay un varón en la parte de atrás. Apela a mi hermano Aquiles si se acerca por ahí con él. Damos gracias, Señor amado, por tu paciencia para con nosotros. Queremos, bendito Dios, darte la honra y la gloria siempre, Padre. Gracias porque tú tienes paciencia, Señor, y tu palabra nos enseña que aprendamos la humildad y la mansedumbre que tú tienes. Gracias, Señor, por esta alma que ha llegado hasta aquí, Señor, con esa necesidad de ser restaurada, Padre Santo. En ti no hay casualidades. Toma su vida, Señor. Toma su corazón. En el nombre de Jesús. Cualquiera que sea su necesidad, Señor, tú eres poderoso, Señor, para suplirla. Oramos, Señor, por todas aquellas dificultades en las que se encuentran algunos de nuestros hermanos, para que tú les fortalezcas y les ayudes. En el nombre de Jesús. Oramos por nuestros hijos que el día de mañana regresan a su escuela. Guárdalos, Señor amado. Confiamos, Señor, en que tu ángel, Señor, está con ellos. Tú los cuidas, tú los proteges. Bendice, Señor, y guarda a mis hermanos en sus trabajos. Prospérales, Padre Santo. Prospérales como prosperan también su alma. Gracias por tu palabra en esta noche que ha hablado en nuestra vida, Señor. Y una vez más te pedimos perdón por todas las faltas cometidas delante de ti, por todas las veces que hemos hecho excepción de personas, por todas las veces, Señor, que hemos sido impetuosos. Oh, bendito Señor. Muchas gracias, Padre. Bendice, Señor, esta criatura tuya, Padre Santo. Dice tu palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gracias.